Hoy no venimos a leer ni mejor ni peor, ni a ser mejores personas, ni nada que se le parezca. Hoy venimos a hablar mejor, a sonar más inteligentes. Y sobre todo, y very important, a taparle la boca a tu cuñado cada vez que se nos viene arriba en una sobremesa. Porque vamos a ser honestos de una vez, por favor, en este mundo sabemos que no gana el que más ha leído ni el que más sabe, sino que gana el que suelta esa frase, la frase justa, en el momento adecuado. Con seguridad, sin dudar, mirando ahí por encima del plato y a los ojos, fijamente, ¿no? Por encima de los canelones. Así que hoy vamos a hacer un ejercicio absolutamente frívolo, pero lleno de contenido, descarado y muy útil. Una lista de 10 libros, 10, que, pues, con toda sinceridad, no necesariamente te van a hacer más inteligente, pero sí que te van a hacer parecerlo, que para según qué contextos, pues oye, ni tan mal, incluso es hasta más importante, las cosas como son. Y la idea es sencilla, es muy básica, es primero leerte estos libros, o al menos tratar de empezarlos, aprenderte 4 palabras, fácil, muy clave, y memorizar 2 o 3 frases bien escogiditas y soltarlas en el momento oportuno, como si llevaran ahí toda la vida, y que tú las sueltas como una pesada carga, con una losa, ¿sabes? Que llevabas años pensando en ellas. Y por supuesto, encontrarás todas estas perlas tremebundas de las que vamos a hablar hoy, todas estas perlas de sabiduría en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, por si te apetece pegarle un vistazo y sentirte pues como te debes sentir. Y ten claro, esto es importante, que no hace falta que lo entiendas todo, ni siquiera hace falta que lo termines todo, pero sí aprender el vocabulario, el tono, el gesto, la disposición, porque esto no es un curso ni una lección de moral. Esto es un manual de supervivencia cultural. ¡Vamos a ello! Empezamos fuerte, potentes, aquí con el Ser y el tiempo de Martin Heidegger. Es probablemente, yo creo que casi sin lugar a duda, una de las obras filosóficas más importantes del siglo XX, del siglo pasado. Un libro en el que del que se habla mucho, en general, que yo creo que se entiende poco y sí que se respeta siempre, ¿no? Y cuya influencia, pues, no es que se haya pasado, es que yo creo que todavía no ha terminado de llegar a todas las partes a las que esta obra debería estar llegando, o debería llegar. Y aquí no hace falta que abordes este texto como si fueras a sacarte una oposición, que te lo grabes en audio y te lo vayas escuchando a todas horas. Lo importante es quedarte con sus ideas base, que con eso ya tienes media sobremesa ganada allá donde vayas a tener una tertulia. Porque Heidegger lo que intenta, ni más ni menos, es responder a una de esas grandes preguntas que se ha planteado la filosofía durante toda su existencia, es ¿qué demonios es el ser humano? Pero no en abstracto, no como una idea bonita ni nada, sino tal y como existe, tal y como vive, tal y como se angustia, y tal y como se equivoca y mete la pata. Ese es el core real de aquí. Y esto Heidegger no se lo saca precisamente de la manga. Esto viene directamente de sus debates filosóficos e intelectuales que tiene con Aristóteles, de toda la tradición filosófica occidental. Y ahí lo que Heidegger nos viene a decir es que llevamos pues 2000 años así sin despeinarnos, hablando de cosas, hablando de conceptos, hablando de la sustancia, hablando de las ideas, pero que a lo mejor en ocasiones nos hemos olvidado un poquito de preguntarnos qué es lo que significa realmente ser. Y sobre todo, qué es lo que significa ser nosotros mismos, ¿no? Por eso introduce esa palabra, que si has entrado un poco a Heidegger, la conocerás, que es la de Dasein, que no es ni más ni menos que el ser humano entendido como alguien que está ahí, alguien que en un momento dado ha sido arrojado al mundo, que está viviendo sin un manual de instrucciones, porque aquí llegamos como llegamos, ¿no? Un poquito a lo loco, teniendo que decidir precisamente sin saber dónde estás, constantemente qué tienes que hacer con tu vida, aunque no tengas ni la más remota idea de lo que estás haciendo cada día. Fíjate tú, bien mundano esto. Y aquí, cuando estás ya en esto, puedes soltar tranquilamente, muy cómodo, que el ser humano no es otra cosa sino un proyecto, que nunca está terminado, un producto mínimo viable, que somos tiempo, que somos posibilidad y sobre todo siempre somos expectativa, y que la angustia al final no es un problema psicológico, sino una forma incluso privilegiada
de entender en el fondo quiénes somos. Y esto, pues dicho así, pues la verdad es que ya impone bastante respeto. Y si te apetece llevar la conversación a otro nivel, siempre puedes mencionar que Heidegger está discutiendo tanto con toda la metafísica clásica como con Nietzsche, ¿vale? En muchos de sus conceptos, porque, por ejemplo, donde Nietzsche, las ideas nietzscheanas hablan del fin de los valores y de la muerte de Dios, algo que vamos a ver dentro de un momento, Heidegger dice que el verdadero problema que te vas a encontrar es que hemos olvidado el ser, se nos ha olvidado, que vivimos totalmente distraídos, totalmente alienados entre cosas, entre tecnología, entre gadgets, entre ruido, y sin preguntarnos qué significa existir. ¿Qué hacemos aquí? Con esto, pues ya lo tienes, ¿sabes? Ya más o menos te puedes manejar. Incluso te puedes dejar el libro a medias, ¿no? Basta con decir, yo que sé, que ser y tiempo, pues es una especie de intento radical de volver a empezar la filosofía desde nuestra experiencia personal, desde la experiencia humana más básica, desde lo más llano, desde el día a día, ¿no? Desde lo que tal, y hablar del tiempo y de la muerte y la responsabilidad de existir. Y si dices todo esto con buena convicción, con buena dicción, sin atragantarte, sin que el café se te enfríe, fíjate, pues la conversación ya es tuya, o sea, has ganado. Y ahora que ya hemos aclarado esto, que más o menos tenemos perfectamente claro esto de existir y por qué llevamos todos estos siglos un poco haciendo el choto, al pensarlo, pues vamos a pasar al siguiente libro, que no se pregunta tanto quiénes somos, sino cómo se organiza el mundo cuando alguien decide mandar sobre todos los demás. Cosa que precisamente menor no es. Seguimos con El Capital de Karl Marx, o sea que es básicamente pues la Biblia, ¿no? Es el texto sagrado, la escritura que fue revelada de medio mundo, a medio mundo, la gran obra fundacional de la izquierda moderna, ¿no? Y esto, pues, conviene decirlo sin rodeos porque Marx precisamente tonto no era, y aquí no vamos a discutir ese punto. Marx era un genio, era un intelectual de primer nivel, con una ambición pues tranquilamente comparable a la de Kant, ¿no? Y además tenía esa pulsión yo creo que tan alemana, ¿no? De querer rehacer el mundo siempre entero desde su escritorio, ¿no? Desde su diván, ahí, y con mucha teoría, sobre todo con mucha teoría, ¿vale? Prácticas luego ya tal, ¿vale? Marx tenía un cerebro que iba a otra velocidad. Tenía un cerebro muy por encima del resto de los tristes mortales, en los que yo, por supuesto, me incluyo, claro que sí. Y por eso intenta una operación, una maniobra absolutamente descomunal, que hasta el momento, pues, nadie había sido tan osado, que es unir la filosofía idealista alemana, abstracta, muy densa ella, con la economía política inglesa, que estaba obsesionadísima con los datos, con los números y los balances, ¿no? Y todas estas cosas contables. Y de ahí nos sale el mamotreto infinito, lleno de gráficos, lleno de informes, lleno de asuntos parlamentarios, de tablas, de páginas que parecen en ocasiones más escritas para que no se las termine nadie que con un propósito en sí mismas, ¿no? Y aquí yo creo que viene el primer problema. El Capital es uno de los libros probablemente más citados de la historia que menos leído ha sido. Y no pasa nada por decirlo. Porque casi todo lo que se convierte luego en dogma político aquí está concentrado en los primeros capítulos, que es donde está la mercancía, el valor del trabajo, la famosa plusvalía, y el resto es reiteración, es desarrollo, es una pedantería bastante notable prácticamente en toda la obra, que te pone incluso de los nervios. Y ahora bien, dicho esto, aquí abrimos un paréntesis, porque necesito cargar un poquito las tintas con esto, ¿no? En estas historias a veces no merece la pena ser tibio. El problema de Marx no es el libro en sí, es lo que vino después. Porque pocas ideologías han producido herederos tan convencidos de tener razón y sobre todo tan dispuestos a imponerla a cualquier medio, que esto históricamente pues ha salido bastante caro. Nos ha salido bastante caro a la humanidad en general. Las ideas de Marx, controvertidas, doctrinarias, sobre todo, han justificado pues regímenes totalitarios, han justificado purgas, miserias y una fe prácticamente religiosa en el que el fin justifica los medios. Y cuando una teoría económica y filosófica se transforma en una moral absoluta, no tienes filosofía y economía, lo que tienes
es una eliminación del pensamiento crítico y lo que tienes es un catecismo. Y aquí, en este punto, pues yo creo que puedes incluso decir que sin que te tiemble la voz en este café que te estás tomando con tu gente, que Marx, como analista del capitalismo, es interesante, incluso brillante en ocasiones, pero que tiene un fundamento ideológico de proyectos políticos que ha hecho probablemente más daño que bien en nuestra historia, ¿no? No tanto por lo que escribió, sino por la fe ciega de quienes se proclamaron sus intérpretes oficiales. No sé si me explico. Eso sí, para el juego que estamos haciendo hoy, para esta historia, nos viene muy bien, ¿no? Porque el Capital, a ver, es oro puro, aquí hay que leerlo todo. Porque ten en cuenta que si tú te colocas a la izquierda, hablas de la plusvalía, hablas de la explotación y de la lucha de clases, y ganas la discusión, o sea, te la llevas de calle, o sea, además por agotamiento. Y si te colocas al otro lado, si te colocas a la derecha, pues puedes decir que bueno, pues que sin plusvalía, pues no hay empleo, no hay empresa, y sin empresa, pues no hay trabajo, y sin trabajo, pues oye, no pones un plato de comida en la mesa, ¿qué quieres que te diga? Y además, si lo dices citando a Marx, pues ya has pegado el golpe bajo definitivo, con lo cual, pues te llevas la conversación. Así que el Capital, ni mucho menos te va a hacer mejor persona, de hecho probablemente no te va a hacer más libre ni nada, y te garantizo que no te va a hacer feliz tampoco, pero te va a convertir en un cuñado pues peligrosamente bien armado, ¿no? Con unas armas, con unas skills, ¿no? Muy poderosas, que es exactamente de lo que va este vídeo, de lo que pretendemos contar hoy aquí. Y ahora que ya hemos pasado por la religión política que acabamos de ver, por esos dos dogmas tremendos y por los libros sagrados, que hay muchas personas que ni se cuestionan, pues vamos a entrar en otro texto, donde el poder no solamente se ejerce con consignas, sino que yo creo que aplicamos aquí ya más vigilancia, más disciplina y más normas en nuestro día a día. Venga, que ya me he calentado. Vamos ahora con el Tractatus Logico Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, que ya solamente con que te aprendas el nombre el nombre del libro y el nombre del autor, ya está. Pero además, encima tienes aquí un libro increíble, maravilloso, alucinante, que debes conocer por una razón muy concreta, porque lo lees y piensas cómo he podido vivir hasta ahora sin esta obra de la que no entiendo absolutamente nada, pero que aún así me hace parecer fascinante esa mezcla alucinante que tiene de desconcierto y admiración, que es justo exactamente la experiencia correcta que tengo que sentir cuando abordo esta historia. Toma ya. Este es, sin exagerar, uno de los tratados filosóficos, yo creo que más influyentes del siglo XX. Es un texto que se toma muy en serio, altamente en serio, a sí mismo, y una pregunta que parece sencilla en su base, pero que no lo es en absoluto, que es qué relación tenemos entre el lenguaje y el mundo. Más concretamente, entre lo que decimos y lo que existe, o entre cómo hablamos y cómo vivimos. Y ahí Wittgenstein arranca con una de estas frases que se sueltan ahí en un foro y que te colocan directamente en modo intelectual serio, ¿no? O sea, que te elevan a una categoría. Cuando dice que el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas. Y a partir de ahí, a partir de este punto, cada hecho se divide a su vez en otros hechos más pequeños, tienen hijitos, y luego tienen más hijitos, y tú, como lector de estos hechos, no sabes muy bien si esa división es infinita, si tiende a infinito, si es provisional, o simplemente es una manera un tanto elegante de decirnos pues que no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando a nuestro alrededor, y punto pelota. El libro está escrito, se fundamentó en su momento como si fuera un manual técnico para explicar el universo, con todo numerado, con un montón de frases cortísimas, con sentencias definitivas que parecen hasta leyes físicas, ¿no? Y tú te lo lees con una sensación constante de que Wittgenstein sabe exactamente lo que está diciendo en todo momento y cómo lo está diciendo, y el problema en el fondo eres tú, que ni estás a la altura ni estás centrado, ni una cosa ni otra. Y aquí viene un poco el truco, ¿no? El truco de sobremesa que yo utilizo, que si quieres lo usas y si no, pues no, y es que tú no tienes que entender todo lo que estás leyendo, basta simplemente con que te quedes con ciertas ideas, con cierto lenguaje. Para Wittgenstein, precisamente ese lenguaje
no es solamente una herramienta para describir el mundo, no solamente lo utilizamos para eso, sino el lenguaje constituye el mismo límite de lo que podemos pensar. De aquello que no se puede hablar, pues mejor no hables, mejor cállate. Y cuando sientas esto y te pones una cara grave, una cara seria, pues te garantizo que automáticamente vas a parecer una persona profunda, una persona realmente que sabe lo que se dice. Y si encima quieres subir un poquito más el nivel, ya que estás en plan cuñado experto plus positivo, puedes decir que el Tractatus, en el fondo y en la forma, intenta construir un lenguaje perfecto, lógico, sin fisuras, sin ambigüedades, y que después es el propio Wittgenstein el que se da cuenta de que eso no había manera de sostenerlo, que eso era imposible, e incluso llegó a renegar de esta obra, y pasó a decir prácticamente lo contrario, ¿no? Que el lenguaje al final, pues lo que es un juego, que es algo vivo, que no es algo cerrado, que no es una matemática, que tiende al caos y que lo cual pues te permite quedarte bien, perfectamente bien, citando esta obra, como diciendo tanto que el autor dijo una cosa como la contraria. Y ya está, con esto pues ya lo tienes. Apasionante, ¿a que sí? Y no hace falta entender absolutamente nada. Esto no es un hecho atómico, ni cómo se representa esto lógicamente en el mundo, ni puñetas en vinagre. Basta con decir que este libro, pues, y esto es un hecho, esto es verdad, esto cambió para siempre la manera en la que la filosofía, pues, piensa el lenguaje, ¿no? Piensa la manera en la que nos expresamos. Y que después, pues, de esto, pues ya, como que ya no se puede hablar igual sin sospechar un poquito de las palabras y de su manejo. Y llegado a este punto, ahora que acabas de comprobar cómo el lenguaje te pone límites, ¿no? O te los quita, lo que podemos hacer es pasar a un libro que no se va a preocupar tanto por las palabras como por lo que ocurre cuando alguien decide vigilar, clasificar y sobre todo, y muy importante, disciplinar a los demás. Vamos ahora con Vigilar y Castigar de Michel Foucault, o de Michel Foucault, que es una auténtica barbaridad de libro. Y lo digo en el mejor y en el peor sentido, ¿no? de la palabra. Porque yo creo que si te gusta el cine de terror, te gusta el body horror, las películas incómodas tipo Saw y todas estas que no te dejan dormir tranquilo, pues este libro debe en todo, vamos, pero ya estar en la mesita de noche de tu habitación. Foucault abre el texto de una manera que no se corta un pelo, es muy obsceno, ¿no? Porque narra con todo detalle el suplicio público que tuvo Damiens en el siglo XVIII. Un castigo que fue prolongado, ritualizado, ejecutado ante una multitud en la plaza del pueblo, pensando que no solamente para castigar al culpable se debía hacer eso, sino para que todo el mundo comprobara de manera fehaciente lo que pasa cuando estás desafiando al poder. Y esto es muy importante, porque esto es la clave de todo, porque lo que Foucault te está explicando no solamente, él no te está contando una historia de torturas, eso es muy fácil, sino un cambio de paradigma mental que estamos viviendo, que antes el castigo era público, era físico, era espectacular, lo que digo, se hacía en la plaza del pueblo, luz y taquígrafos, todos estaban allí, para que el mensaje, grandes, pequeños, todos, quedara grabado en la carne y en la memoria colectiva. Hoy, en cambio, eso lo hemos escondido. Eso lo tenemos encerrado. Todo se ha envuelto en una capa de burocracia gigante y desaparece de nuestra vista. Ya no lo vemos. Eso no significa para nada que seamos mejores personas que entonces. No hemos avanzado en ese sentido, no se trata de eso. Significa que hemos cambiado de método. Ahora no vemos el dolor, ¿de acuerdo? No lo vemos en la plaza, pero seguimos necesitando verlo. Por eso nos fascina tanto la violencia regalada, ¿no? Por eso nos gustan los combates, la UFC y todo esto, ¿no? La humillación televisada, el boxeo, las peleas en general, aunque sean ficticias. La cárcel es el espectáculo indirecto y por eso nos tranquiliza saber que existen lugares a los que no tenemos acceso, donde supuestamente se hacen actos que no amparan las leyes internacionales, se hace el trabajo sucio y bueno, mientras que nosotros no vayamos no pasa nada. Hablo de Guantánamos y cosas así. Foucault lo que nos está diciendo no es que seamos monstruos, no se trata de eso, sino que hemos aprendido a ser mucho más eficientes, que ya no necesitamos destrozar los cuerpos de nadie delante de nadie, que simplemente hace falta que estemos vigilando, que estemos clasificando a la gente, que midamos, que observemos y que de paso que corrijamos, ¿no? Que nos convirtamos en sujetos más dóciles, ¿no? Que se autocontrolan
porque sabemos que estamos siendo observados en todo momento. Y entonces aquí entra su famoso panóptico, ¿no? Esa idea maravillosa que aparece en esta obra, que es una brillantez, ¿no? Que es esa prisión donde el preso nunca sabe si lo están mirando o no, pero que se comporta siempre como si lo estuvieran haciendo, como si en todo momento estuviera vigilado. Y cuando sueltas esto en una conversación y te pones un poco gafapastudo y dices que hoy vivimos en una sociedad panóptica, con cámaras, con métricas, con algoritmos, con autocensura y tal, pues te garantizo que el silencio se va a hacer a tu alrededor y te vas a sentir ¡buah!, especial. Y bueno, yo creo que Foucault es un poco exagerado. Le gusta provocar en ocasiones. Y a veces hasta se pasa, o sea, el nivel de detalle es tremendo. Pero Vigilar y Castigar es un libro brillante porque te obliga a aceptar esta incomodidad, ¿no? Te obliga a sentirte así de mal, que el ser humano, en el fondo, pues no hemos dejado de disfrutar con el dolor ajeno, ¿no? Por mucho que neguemos, por mucho que, digamos que las normas que nos hemos dado dicten lo contrario. Y por mucho que las formas que tengamos también ahora para ocuparnos de estas sean bastante más limpias. Por resumir, con decir que este libro explica por qué el castigo ha pasado del cuerpo al alma, de la plaza a la mente, pues ya está, ya tienes material de sobra yo creo que para varios cafés, para varias sobremesas, sin que nadie se atreva a llevarte la contraria y con una audiencia cautivada que vas a tener ahí esperando a que le sueltes esa nueva perla. Y bueno, como el poder controla los cuerpos a día de hoy, los movimientos y demás, y las conductas sin que lo sepamos, y aunque lo sepamos, pues ahora nos vamos a ir a otro lado, ¿no? Que es un paso más allá, y es preguntarnos cómo acaba todo esto convertido en un espectáculo mediático permanente. Y aquí hay moco de pavo, ¿eh? Vamos con La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que es uno de estos libros chiquitillos, delgaditos, muy finos, que parecen hasta inofensivos, ¿no? Pero que cuando te los lees, pues, como pasa casi siempre con los venenos, pues se sirve en pequeñas dosis. Te quedas ahí como dándote cuenta de que te han estado observando toda la vida, ¿no? Y que por fin han puesto palabras a la trampa en la que podemos encontrarnos. Debord, que conceptualmente, por cierto, está muy emparentado con Marx en muchas de las cosas que propone, aunque tiene bastantes menos tablas y mucha más mala leche, parte de una idea bastante demoledora, digamos que es la siguiente, ¿no? Y es que da igual que vivas en una democracia capitalista o en un socialismo comunista, da igual en qué aguas te muevas, porque en el fondo ambos sistemas funcionan como una especie de grandes ficciones de participación, o sea, eso tiene unos engranajes que hacen prácticamente lo mismo. La gente cree que decide, que opina, que elige, pero lo que realmente hace es consumir imágenes, consumir discursos, consumir relatos, consumir espectáculo. Y esto está diseñado para mantenerte entretenido, para mantenerte distraído y incluso te dirías que hasta razonablemente satisfecho. Mientras que las élites de uno u otro color, pues no necesitan hacer mucho más, ¿no? Aprovechan este vacío de vigilancia para hacer exactamente lo que les venga en gana. Eso, en grandes rasgos, es la sociedad del espectáculo, ¿vale? De la obra que estamos hablando. Es un mundo en el que todo se convierte en una especie de representación, ¿no? La política, la cultura, todo, incluso hasta las poses de rebeldía, la crítica, es algo que te está exigiendo el propio sistema, porque aquí es donde viene probablemente lo más tremebundo de esto, es que el espectáculo está tan listo, tan preparado, que es capaz de absorber también a los críticos y venderlos incluso como un producto, hasta los propios que están cuestionando el sistema. Debord te explica que ya no vivimos directamente en una realidad, ¿no? Que la vivimos a través de estas imágenes que estamos viendo, a través de las pantallas, de los móviles, de todas las campañas que tenemos alrededor. Tenemos un montón de narrativas ficticias y que cuanto más miramos, menos vemos. Y cuanto más participamos simbólicamente en los procesos que nos dictan, más alienados estamos. Y cuando sueltas esta palabra, alienación, importante que te la grabes, el eco marxista es evidente, o sea, que es donde más se huele, ¿no? Porque puedes decir con la cara muy seria que nuestra insatisfacción permanente no viene de que nos falten cosas, ¿no? No vienen de que no lleguemos a fin de mes, sino de que estamos rodeados
de ellas, estamos rodeados de estímulos, de mensajes, de ruidos, de paquetes de Amazon, de todo esto, y que no sabemos por qué estamos cansados, por qué estamos ansiosos, por qué estamos incluso enfadados, por qué ya te levantas el lunes a las 8 de la mañana y ya odias al mundo. Y eso es porque el espectáculo nos ha robado incluso la capacidad de identificar el problema. No sabemos ni dónde está. Nos han mareado tanto. Y bueno, y si esto lo quieres rematar con mala uva, ¿sabes? Con una mala uva de las de hoy en día, pues puedes añadir, si quieres, que Debord pues escribió esto en los años 60. Y entonces no había redes sociales, no había smartphones, no había algoritmos, no había nada de eso, como lo conocemos hoy. Pero sin embargo, estaban igual que hoy. Y eso a lo mejor te hace que suene menos filósofo, pero en su caso yo creo que suena como profeta, ¿no? Como un profeta con mala uva. ¿Y qué quieres que te diga? Pues vivimos en una sociedad donde todo se muestra, pero que nada se toca. Mira pero no toques, toca pero no pruebes, prueba pero no sabores. Donde todo se comenta, donde todo se transforma, donde todo es una bomba, donde tal. En fin, aquí tienes tu bomba, para soltarla cuando menos se lo esperen. Y de paso que alguien te venga y te diga que es que vivimos mejor que nunca. Eso también siempre queda bien. Bueno, avanzamos, no nos vamos a parar aquí. Seguimos viendo que la realidad se convierte en un espectáculo y que la política se ve en un escenario, es una escenografía. Así que vamos a pasar al siguiente libro, que va a intentar darte un sentido a ese vacío que tienes dentro, ¿no? Ese que te queda pues cuando se apagan las luces, cuando se quita la música, ¿no? Y cuando estás a solas contigo mismo. Venga, que esto me encanta. Vamos ahora con Así habló Zaratustra de Nietzsche. Que no por nada, pero viene a ser algo así como el reggaetón de la filosofía, ¿no? Esto lo ha leído todo el mundo, o por lo menos todo el mundo lo ha empezado, todo el mundo ha leído 4 frases, ¿sabes? Y sobre todo cuando eres joven, ¿no? Porque suena mucho a rebeldía, suena mucho a disrupción. Así que todo el mundo, pues esto le ha removido algo, ¿no? Aunque luego no sepas muy bien explicar qué es lo que te ha removido. Bueno, este es el libro que suelta sin ningún ambaje eso de que Dios ha muerto. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando se muere alguien, pues alguien tiene que reemplazar a ese que se ha muerto. A rey muerto, rey puesto. Y entonces ahí es donde aparece el superhombre, porque tienes que sustituir a Dios. Y eso no lo sustituye cualquiera. Y no es un superhombre con capa y calzoncillos por fuera y que sale volando. ¿Qué va? Es ese ser humano que tiene que inventarse a sí mismo, crear sus propios valores y dejar de vivir de prestado. Y pensar con su cabeza, ¿qué paso la tiene? Y Nietzsche, aquí, pues no... Yo creo que uno de sus grandes secretos, de sus grandes éxitos, es que no escribe como el resto de filósofos. No está contestándole a Aristóteles, ni está contándole algo a Kant, ni a Hegel, ni nada, ¿no? Ten en cuenta que la filosofía es un diálogo de 2000 años entre un montón de gente, ¿no? Aquí lo que llega es Zaratustra, que baja de la montaña, ¿no? De ahí arriba, como si fuera un profeta, un poco pasado de rosca y puesto de peyote, y empieza a soltar sentencias y parábolas ahí a quien quiera escucharle, ¿no? Y se sienta ahí, te suelta la metáfora, como si fuera, no sé, el dueño del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento, pero con mucha mala uva. Y eso hace que el libro sea tremendamente accesible y al mismo tiempo muy peligroso, porque no le terminas de ver el trasfondo. Porque se puede leer de muchas maneras, se puede interpretar como un texto profundo, o se puede interpretar como un manual de autoayuda para el ego, sobre todo para egos muy desatados, y de hecho, para ambos casos funciona bien. Eso es difícil, ¿eh? Y de hecho ha ocurrido, y no pocas veces. Y aquí la verdad es que te puedes salir, puedes lucirte diciendo que Nietzsche no está diciendo que todo valga. No está diciendo aquí que no hay orden ni nada, que le pises el cuello a todo el mundo, no. Lo que te está diciendo es que él está atacando la moral del rebaño, a esa comodidad intelectual y a la necesidad constante que tenemos de que alguien nos diga qué está bien, qué está mal, cómo hacer, cómo no hacer, etcétera, etcétera, que nos lleven como ovejitas. Y esto vamos a elevarlo a nivel cuñado experto. Y entonces, nombras a Zaratustra, puedes decir que es un libro profundamente musical. Le dices que tiene ritmo, que está pensado para ser leído en voz alta, casi más cerca de un libro de poemas que de filosofía académica en sí. Incluso si tienes un pasaje, coges y lo lees. Por eso te conviene memorizar frases, ¿no? Te conviene tal porque las puedes usar como argumentos muy ricos después. Y también puedes dejar caer de paso, con una sonrisilla así de medio lado, que este libro es uno de los más malinterpretados del siglo XX.
Y algo que está mal interpretado, pues es susceptible de interpretarse como buenamente uno quiera. Tú te apropias de esta ideología de Nietzsche, una ideología que probablemente Nietzsche habría detestado, y lo cual, pues no deja de ser una ironía muy graciosa y muy nietzscheana al mismo tiempo. Es como un uroboros, al final. Así que decir que Así habló Zaratustra es un libro que no te enseña qué pensar, sino que te empuja, en pocas palabras, a desconfiar de todo lo que ya pensabas, pues ya está, ya lo tienes, es que ya lo tienes ganado. Es que me tenías con el hola, y te pones la ceja levantada de un lado y ya está. Así que ahora que ya hemos matado a Dios, y lo tenemos medio enterrado, y hemos bajado de la montaña ahí sin tablas de la ley, sino con un montón de aforismos, y nos hemos quedado a solas con esta nueva libertad adquirida que tenemos desde que somos superhombres, pues vamos a pasar al siguiente libro, a la siguiente obra, para preguntarnos, pues, qué es lo que estamos haciendo exactamente con todo ese vacío que se nos ha quedado dentro desde que mandamos, ¿no? Ya que nadie nos mira, pues oye, vamos a por ello. Vamos con Orientalismo, de Edward Said, que es un libro que todo cuñado debe leer y debe grabarse a fuego, sobre todo el argumento central que nos trae esta obra y que te deja muy mal cuerpo desde que lo empiezas, desde que lo lees y desde que lo entiendes. Te lo cuento. Said viene a decirnos, sin rodeos, que Occidente lleva siglos construyendo una imagen de Oriente como si fuera algo inferior, como si fuera algo exótico, como si fuera algo peligroso o directamente inhumano. Árabes que los vemos, todos son terroristas, todos son libertinos, todos pegan a sus mujeres, todos son bárbaros, es gente que es rica y millonaria sin merecerlo porque un camello pisó un pozo de petróleo, y eso lo repetimos en nuestra civilización constantemente, como un mantra una y otra vez para sentirnos superiores. Y lo interesante de esto es que no es solamente un racismo muy vulgar, sino que es pura ignorancia. Es que es ignorancia, pero de primero de ignorancia. Y además es una ignorancia vestida de sofisticación. Porque aquí estamos reduciendo al piso un sistema cultural entero. Un sistema que justifica a Occidente, que se siente con derecho inalienable a poseer, explotar y administrar los recursos del mundo entero, porque en el fondo el otro no es como yo. Él no es plenamente humano porque no es de Occidente. Así que no es plenamente racional. Ergo, debo administrarlo. Aquí prepárate para soltar una bomba bastante elegante. Y es que si sumas la población mundial, por ejemplo, y le restas Occidente, yo creo que te quedan las 3/4 partes del planeta. O sea, 1/4 parte es la que decide. Pero aún así, seguimos actuando como si el mundo pues nos perteneciera a todos los occidentales por derecho de nacimiento y para hacer con él pues nuestra voluntad. Como si consumir más, gastar más y decidir más fuera la consecuencia lógica de ser quienes somos y de que esta 1/4 parte domine el resto. Orientalismo no nos habla solamente de Oriente Medio, esto es importante decirlo, nos habla de Oriente entero, en general. Hablamos de Asia, hablamos del mundo árabe, hablamos del mundo islámico, hablamos de una parte muy enorme del planeta. Todo aquello que Occidente pues en muchas ocasiones ha convertido en una caricatura, en un decorado mental lleno de clichés, en imágenes prefabricadas, en exotismo, en simplificaciones grotescas. Y Said te explica que, por ejemplo, entre muchas otras cosas brillantes, que el colonialismo no solamente fue militar ni económico, sino que también fue intelectual. Se colonizó el relato, se colonizó el discurso, se colonizó la manera de mirar al otro, y lo más incómodo de todo es que todos estos clichés no se nos han ido ni se nos van a ir. Esos clichés están aquí, siguen vivos, están en los medios, están en el cine, están en todas partes, están en la política, en nuestras conversaciones privadas, en el día a día, en lo cotidiano. Por eso, precisamente este es uno de estos libros que casi nadie va a conocer en la vida, que nadie va a leer, y mucho menos entero, porque no es una lectura cómoda. No es divertido que te estén diciendo a la cara todo lo que has estado haciendo sin darte cuenta. Porque te mete el dedo en el ojo y de una manera muy vil y muy poco elegante. Porque tú no puedes resolver los problemas de la gente que nos ha predecido. Pero sí que podemos ocuparnos de nuestros propios pensamientos internos. Y eso hay que enfrentarlo. Y Edward Said no te acusa, no te quiere desnudar, no te muestra hasta qué punto has participado en esto para que te des cuenta de que es una tradición cultural que tenemos. Que esa tradición está convirtiendo en objeto al de enfrente.
o en un problema, en una amenaza. Él no quiere que te tragues esto y ya está, y que te fustigues por ello. Simplemente que te des cuenta de ello. Por eso, como buen cuñado que eres, ilustrado, sobre todo, este libro es fundamental. Tiene que ser un libro de cabecera. Porque no lo vas a sacar para presumir, lo vas a sacar para incomodar a todos tus iguales, ¿no? Para señalar todas sus contradicciones y para incluso arruinar esas conversaciones que iban demasiado tranquilas y tal, y has visto que era hora de irse y dices, pues mira, esto lo acabo yo ahora, verás cómo. Y ahora que hemos mirado esto de frente, con nuestros prejuicios y nuestras herencias culturales y todas estas cosas y estas certezas morales que no nos las va a quitar ni Peter, pues vamos a pasar a un libro que no nos habla de otros pueblos y allende los mares, sino de lo que ocurre mientras estamos mirándonos adentro y descubrimos pues que tampoco estábamos tan bien como nos creíamos. Vamos con Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, que Hannah Arendt, pues siempre es bien leer a Hannah Arendt. Eso en cualquier reunión de cuñados que se precie, tarde o temprano tiene que salir el tema del nazismo, del holocausto, de Hitler y las comparaciones históricas y dudosas y tal, y aquí lo que Arendt nos ha aportado, pues te va a venir súper bien. Y si las tenemos ahí con unas buenas frases potentes mientras tienes la copa de vino agitándola en la mano, pues mucho mejor. Este libro es, en esencia, la crónica del juicio a Adolf Eichmann, a uno de los responsables logísticos del exterminio judío, ¿no?, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto está escrito por Hannah Arendt, que es una politóloga buenísima, cuando asiste al proceso en Jerusalén, ¿no?, al juicio que se le hizo, y lo que hace no es precisamente solamente contarnos el relato o hacernos algo épico, sino algo bastante más perturbador, ¿no? Eichmann en ningún momento parece un monstruo. No se le pinta como tal, no es el villano de la película ni nada, aparece como un funcionario gris, un tío mediocre, un tío obediente, un hombre pequeñito que hablaba con clichés, que yo qué sé, que se escuda en el cumplimiento como tanta gente hacemos, ¿no?, del deber, es que esto es lo que me han mandado, ¿no? Y somos incapaces de pensar muchas veces por nosotros mismos, ¿no? Este es Eichmann. Aquí es donde Arendt suelta esta bomba que le hizo famosa y que la vamos a analizar hoy. Y al mismo tiempo la odiaron por ello, ¿no? Que es la idea de la banalidad del mal. Que no significa que el mal sea trivial, sino que puede ser ejecutado por gente como tú y como yo, sin prejuicios, sin odio, sin sadismo, simplemente por incapacidad de tener un pensamiento crítico con la orden que has recibido. Estás en modo obediencia mecánica, te debes al sistema y entonces reaccionas así. Y este libro te recorre todo este contexto dentro de este juicio. Y después de la guerra, la construcción del relato del holocausto que se monta y de todas las responsabilidades individuales y colectivas que han ido saliendo, y al mismo tiempo Arendt se atreve a contarte pues todas estas incomodidades, como qué papel ocupó la burocracia, la legalidad y la normalización del horror. Porque, oye, no existía el correo electrónico, pero es que a mí me ha venido una orden en el correo electrónico, ¿qué quieres que le haga, no? Y aquí, como buen cuñado, puedes soltar con un peso demoledor que el mayor peligro del mundo nunca es el fanático evidente. A ese se le ve venir. A ese tío que va loco por la calle se le ve venir. El peligro es el burócrata, el que no hace preguntas, el que no ve el mal en ningún sitio, el que no grita. Y muchas veces lo único que hace es rellenar formularios, poner sellitos, y cuando dices esto y se lo dices a la gente, pues yo creo que pasa, se van a quedar callados. Y no te creas que Arendt justifica a Eichmann, ni mucho menos. Ella no está del lado de nadie. Pero no se atreve a convertirlo en un demonio. No quiere. Porque hacerlo es lo fácil. Hacerlo es decir que Eichmann era un monstruo, que pensaba como un monstruo y que vivía con monstruos y paría hijos monstruos. Y ya está, solucionado. Pero eso es justo el tipo de autoengaño que el libro te quiere desmontar. No quiere que lo veas así. Quiere que lo veas como alguien que es como tú y que es como yo. Y decir esto es que esto es doloroso, porque te das cuenta que el mal puede convertirse en una rutina en el trabajo y en un procedimiento administrativo, aburrido, tonto, solo, ¿no?, que tienes ahí. Y eso, pues la verdad que es muy difícil de digerir. Porque te das cuenta hasta dónde puede llegar esta obediencia ciega al sistema, ¿no? Y la incapacidad que te genera para poder pensar por ti mismo, por cuenta propia, para que te cuestiones absolutamente nada. Así que giramos un poco, salimos de un tema tan sórdido
para preguntarnos qué es lo que ocurre cuando intentamos entendernos a nosotros mismos, pero desde otra perspectiva, no de la perspectiva en la que intentó Eichmann entender nada. Bueno, yo creo que después de hablar del Holocausto vamos a cambiar un poquito el foco y vamos a empezar a incomodar, pero de otra manera, ¿no? Porque en la tertulia pues te coges, sacas a Sigmund Freud a pasear, que siempre viene bien, es un buen comodín, pero no para hablar de la interpretación de los sueños, que eso está muy manido, ni de complejos extraños porque amas a tu madre y esas cosas, ¿no? Vamos a hablar del malestar en la cultura, que es, yo creo que probablemente uno de estos textos más pesimistas, más angustiosos y menos consoladores que se ha escrito en el siglo XX. Tal cual. Y este libro yo creo que tiene algo muy fascinante, y es que si te dicen que esto se escribió hace 2000 años, es que te lo crees perfectamente, porque casa mucho con ese pensamiento. Porque Freud te viene a decir, así en nuestro tono moderno, que la civilización, que el progreso, que la cultura, que toda la convivencia, pues tienen un precio, ¿no? Y ese precio que estamos pagando, es la represión continua de nuestros deseos, que están atrapados, están enjaulados. Freud escribe esto en pleno siglo XX. Y ten en cuenta que es contemporáneo de Einstein, de Keynes, de Roosevelt, de todo eso, ¿no? Está viviendo todo eso. Vivió la Primera Guerra Mundial, vivió todos los acontecimientos que cambiaron al mundo, vivió la Gran Depresión, vivió el colapso que sobrevino después, y pues todas esas ilusiones modernas que se fueron a hacer puñetas, ¿no? Y aún así te dice que no estamos avanzando hacia ninguna parte, que lo que estamos haciendo es avanzar hacia una forma, yo creo que más sofisticada de infelicidad persistente. Aprovecha en este momento para soltar una frase de estas maravillosas que dejan marcada a la gente, y es que la cultura existe para protegernos de nosotros mismos, pero que esa protección al mismo tiempo nos enferma. Porque para vivir juntos tenemos que renunciar a nuestras pulsiones más básicas, al placer inmediato, a la agresividad, al deseo, y esa renuncia que está ahí, que es permanente, genera culpa, genera ansiedad, genera frustración. Yo creo que Freud lo que te está diciendo es que no te está diciendo que la civilización sea mala, te dice que es necesaria la civilización, pero eso al mismo tiempo es frustrante, porque cuanto más civilizados somos, más neuróticos nos volvemos. Cuanto más nos prohíben, más queremos saltarnos esas prohibiciones. Y eso no es un fallo sistémico, es el sistema funcionando como debe. Y eso es duro de admitir, ¿eh? Y además, la obra te permite decir cosas muy agradecidas en una sobremesa con un buen postre. Y es como que, pues no todo el mundo tiene por qué amar la música, ni el arte, ni la cultura elevada. No es necesario que leas, no es necesario que disfrutes de un cuadro en un museo, que a veces simplemente lo hacemos por presión social, por pertenencia al grupo, por miedo a quedarte fuera. Y debajo de esa fachada cultural hay un animal que está bastante menos refinado, con ganas de salir. Y cuando te proponen ese plan de fin de semana que ni de coña, es que no sacas las garras, los dientes y te aferras a tu libertad como puedas. Así que tú con que digas que lo que Freud pensaba es que la felicidad no es un derecho que te has ganado, que lo tienes garantizado por esta civilización, sino que lo que tienes es una experiencia ocasional y sobre todo tremendamente precaria, te digo que ya tienes a medio comedor mirando al techo y mirándose las uñas así sin saber qué contestar y fingiendo pues que no se ha enterado de lo que has dicho, pero lo ha entendido perfectamente. Te digo más, el malestar en la cultura no te hace optimista, no te anima y no te da soluciones de nada, pero te ofrece algo que creo que es un arma mejor. Es esta explicación incómoda de por qué incluso cuando todo parece que te va de maravilla, aún así todo es perfecto, todo encaja y sigues sintiéndote mal. ¿Por qué? Porque tu demonio sigue estando ahí dentro. Lo sigues teniendo reprimido, tienes deseos reprimidos, tienes frustraciones, tienes tal. Porque vives en sociedad y esa sociedad te está enfermando. Y no hay más. Y como no hay más, pues vamos a pasar al último libro para terminar esta increíble lista que estamos trayendo hoy, que pretende cerrar un poquito el círculo y hacernos pensar, con todo esto que estamos hablando, si el mundo es más o menos ruidoso a medida
que vamos avanzando en esta línea temporal. Y bueno, vamos a ir terminando con Apocalípticos e Integrados del señor Umberto Eco. Y te digo una cosa, si has llegado hasta aquí y has pasado además en tu vida por El nombre de la rosa y después te atreviste a entrar en el péndulo de Foucault, pues lo quieras o no, pues estás ya vacunado de Umberto Eco hasta la médula, así que este es el paso natural, ¿no? Esta es la siguiente cota, que es meterte en este compendio de ensayos donde el italiano lo que se dedica pues es a opinar y analizar y diseccionar pues prácticamente todo, ¿no? Absolutamente todo lo que él veía y lo que él sentía que tuviera que ver con la cultura, sobre todo con la cultura de masas, que es de lo que va la obra en sí. Y aquí Eco lo que nos habla sobre todo es de los medios de comunicación, nos habla del cómic, de esa gran pasión que tenía por el cómic, de la publicidad, nos habla de la radio, nos habla de la televisión, del medio, de todos los poderes fácticos, ¿no? Aquello que durante mucho tiempo pues se ha considerado cultura, ¿no? O el core de la cultura, o cultura menor, digamos, ¿no? Incluso se ha considerado cultura basura en muchos ratos y entretenimiento para las masas. Entonces lo hace desde su erudición, desde su ironía y desde esa paciencia infinita, ¿no?, que él tenía para todo. Y el título yo creo que ya es una maravilla en sí porque te divide el mundo en esas dos actitudes, ¿no?, tan reconocibles. En los apocalípticos, por un lado, que están pensando que la cultura de masas, las más media y todo esto es el fin de la civilización, y los integrados, ¿no?, que aceptan con entusiasmo, pues todo, además con un entusiasmo yo creo que totalmente acrítico, pues todo lo que les venga, ¿no?, todo lo que se le pongan delante. Y Eco lo que pretende es analizar toda esta historia sin tragarse nada. Él no quiere. Te advierto que esto no es una lectura fácil, leer a Eco nunca lo es, conviene ser honesto con esto, por eso te digo que si ya lo has leído, ya sabes de qué va. A veces es espesa, farragosa, a veces es incomprensible en alguno de sus conceptos, pero yo creo que te compensa a base de muchas referencias que te va dando, que sí que las puedes pillar, muchas referencias culturales relacionadas con Gramsci, relacionadas con Pasolini, habla de la semiótica, de la historia cultural, habla del análisis del lenguaje visual, y tenía ese amor por cosas tan increíbles como el cómic que Eco defendía cuando todavía no estaba bien visto hacerlo en ninguna parte, ¿eh? Estamos hablando de los años mediados del siglo pasado. Así que puedes soltar con toda la tranquilidad del mundo, ahí en tu poltrona, que Eco fue uno de los primeros en tomarse el mundo del cómic en serio como objeto cultural que es, y que analizaba a Superman y analizaba a los tebeos de la cultura popular con el mismo rigor que un texto medieval, y él era un experto medievalista, pero tremendo. Y eso, te digo yo, que de facto te coloca en un escalón intelectual, vamos, muy respetable. Estás ahí, en el cenit. Así que, digamos que este libro te ayuda a algo muy potente, te ayuda a algo muy interesante, que es que no hay que ser un snob y despreciar todo lo popular, ¿no? Porque queda muy guay, ¿no? Con ese gafapastismo que algunos tal. Tampoco te lo tienes que tragar todo. Tienes que pensar que la cultura precisamente es eso, es distinguir, es analizar, es disfrutar sin perder un poquito el sentido crítico. La criticidad la tienes que tener grabada en las venas siempre. Y además, las cosas como son, sacar a Umberto Eco en una conversación es mano de santo, ¿eh? Todo el mundo se pone firme, todo el mundo se cuadra, baja un poco el tono, ¿sabes? Todo el mundo gira la cabeza y se lo oyen las vértebras, aunque no tengan en absoluto claro de qué estás hablando, por ejemplo, de la tripodología felina o cualquier cosa así. Con decir que Apocalípticos e Integrados es el manual perfecto para entender por qué discutimos tanto sobre cultura, sobre medios, sobre entretenimiento, pues ya prácticamente creo que lo tienes. Y además, ¿cómo no nos vamos a poner nunca de acuerdo con todos estos temas? Pues ya está, has cerrado el círculo de manera perfecta. Y dicho todo esto, conviene pararnos un segundito y aclarar algo que me parece importante. Porque después de estas obras que hemos visto hoy, totalmente increíbles todas, y muchas otras de perfiles similares, ¿no?, de cortes similares a estas mismas, siempre te van a regalar en algún momento dado esa idea, ¿no? Siempre te van a dar ese aforismo, esa frase contundente que te la puedes aprender, que te la puedes grabar a fuego y que la puedes soltar en un momento adecuado, con la gente adecuada, con el público adecuado, incluso para ganar una buena discusión, ¿no? O hasta te diría que para meterle un zasca elegante a alguien y salir de la conversación pues con esa
sensación de haber vencido, ¿no? De haber conquistado algo. Eso yo creo que existe y nadie es ajeno a ello. No vamos a fingirlo ahora, ¿no? Yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez en esa situación porque todos lo hemos tratado de hacer. Otra cosa es que nos haya salido. Aprender esa frase, esa idea brillante, ¿no? Esa formulación afilada, ¿no? Que deje sentado ahí a parroquiano de turno o lo que sea. Hoy hemos utilizado el ejemplo del cuñado, pero pon tú ahí la persona que tú quieras, ¿no? Todo el mundo quiere ganar una charla donde no te estás jugando realmente nada, sino a lo mejor un poquito más de prestigio como dialogador. Pero conviene recordar también que y esto para mí es la parte buena, el tuétano de esto, que la verdad no funciona así. El pensamiento serio es casi siempre silencioso, es lento, es sórdido, es bastante solitario. Nadie se mete a leer a Heidegger, a Freud, a Hannah Arendt o a Umberto Eco para ganar discusiones. Eso es absurdo. Yo creo que eso lo entendemos. Te metes porque algo te pica por dentro, porque trabajas con eso en algo, porque estás haciendo una tesis, o simplemente, y ese es mi caso, por una tremenda curiosidad personal, que continuamente tengo, con ansias de saber. Leerte a esta gente no es para armarte de cuchillos, para ver en qué momento voy a ir para allá y le voy a callar la boca al cuñado de turno. Eso es una estupidez. De verdad, hay que ser un poquito honestos y dejarnos de asuntos pueriles. Porque realmente te saca del foco, te hace perder de vista lo que es esencial y convierte el pensamiento en un truco de prestidigitación. Para eso aprende un truco de cartas y cautivas a la gente. Comprender realmente estas mentes, comprender lo que cuentan, ten en cuenta que muchos de ellos dedicaron una vida entera solamente a ordenar una única idea en su cerebro para después escribir una obra, a pensar muy despacio sobre ella, a equivocarse, a reescribir, a corregirse, volver a empezar. Eso tú no lo puedes resumir en una frase, ni en un brillante argumento ganador que deje sentado a nadie. En el fondo, mejorar intelectualmente no va de vencer a nadie, va de entender mejor en qué mundo vives, lo que te rodea, de entenderte mejor a ti mismo y de aceptar, en buena medida, que lo más interesante casi siempre nos está esperando para ser descubierto en algún lugar. No tanto en lo que ya sabemos, no tanto en lo que ya dominamos, en lo que ya tienes dentro, sino en lo que todavía no entiendes y que te está esperando ahí. Te está esperando para que disfrutes con ello. Así que, si hoy este vídeo te ha servido pues, para pasar un rato divertido, para reírte un poco del postureo cultural del que he hecho gala, ¿no? Y para apuntar algún que otro título, pues perfecto, por mi parte, misión cumplida. Pero si además, si encima, por esa casualidad te ha despertado la curiosidad por leer sin prisa, sin público y sin necesidad de demostrar nada a alguno de estos autores, pues te garantizo que hemos ganado todos y hemos ganado de verdad, de la buena. Porque al final yo creo que esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Que el camino no va de parecer inteligente, va de seguir aprendiendo, de mantenerte con la mente bien abierta, ahí, con dos parabólicas, y tener la certeza tranquila y sosegada de que lo mejor está por leer.